Buenas tardes. Hoy tengo el honor de estar en un hermoso lugar. Gracias al generoso patrocinio de Desarrollos Carsa, estoy aquí en este hermoso lugar al borde del Cerro de la Silla, inclusive en el lindero de la Sierra Madre Oriental. Estoy en un hermoso lugar, estoy en la Casa Club, que está dotada de todas las amenidades, y ahorita estoy viendo que aquí en mi lado derecho tengo en el lindero una hermosa piscina que me recuerda las famosas termas de Caracalla en la antigua Roma. No encuentro las palabras para poder explicarles el lugar donde estoy ahorita sentado. Es una casa club con todas las amenidades que están en todos los grandes desarrollos o en todos los grandes... y no quiero dejar pasar por lo menos una pequeña explicación. Estoy viendo aquí a mi izquierda lo que parece ser un gran salón, pero sobre todo este lugar es algo increíble. Al fondo, en lo que antiguamente le llamábamos lontananza, están los desarrollos, y ahorita les voy a mencionar algo. Y permítanme presentarme, soy Juan José Silva, yo soy administrador de empresa. Desgraciadamente o afortunadamente los caminos de la vida me llevaron a la historia hace 20 años. Si ustedes conocen el río Santa Lucía, se han subido a alguno de las góndolas, ese fue mi primer trabajo histórico. Si algún día van a ese histórico lugar, que por cierto, la ciudad de Monterrey es fundada entre los dos ríos, el río Santa Lucía al norte, el río Santa Catarina hacia el sur, y les comentaba, desde hace 20 años estoy en la historia. Un administrador de empresas especializado en recursos humanos, pero que la historia, sus derivas me llevaron a donde estoy. Y gracias al generoso patrocinio de Carsa, hoy quiero hablarles de este hermoso lugar. A mi izquierda estoy viendo ya los desarrollos ya casi terminados, ya están aproximadamente al 80%, para que usted venga. ¿Dónde estamos? Estamos al final de la avenida Eugenio Garza Sada, en lo que era el antiguo Camino Real hacia el Guajuco. Y por cierto, estoy recordando que este hermoso valle verde, siempre verde, es el Valle del Guajuco, pero en su momento les hablaré por qué se llama así, en honor a un famoso capitán de guerra. Y hoy nos ha convocado Carsa Desarrollos para que les hable brevemente sobre los controvertidos, pero también los fascinantes orígenes del nuevo Reino de León y de la metropolitana ciudad de Nuestra Señora de los Ojos de Agua de Santa Lucía de Monterrey. ¿Y por qué? ¿Por qué estamos aquí? Es increíble, pero la historia de por qué estamos aquí comenzó en el año 568 a.C., cuando los profetas ya habían anunciado que por el este, que por el oriente, iba a llegar un destructor, iba a llegar un gran rey que iba a acabar con la ciudad santa y con todas las inequidades. ¿Quién era ese rey? Era Nabucodonosor. Nabucodonosor. Es un nombre un poco enrevesado, pero ese caballero fue el que hizo posible, o fue su sangrienta amenaza lo que hizo que las grandes familias judías se acercaran con el rey de Tiro. No olvidemos que desde cientos de años atrás, alrededor del año 800 a.C., hubo un gran rey, Salomón, el cual por un matrimonio dinástico se casa con la hija de uno de los reyes de Tiro, los reyes de Fenicia, y de norte a sur Fenicia eran 5 grandes ciudades: Biblos, Tiro, Sidón, Arado y Baalbec. Por este matrimonio dinástico había una vieja relación entre la clase alta de Jerusalén y los comerciantes de Tiro. Entonces se acerca la palabra profetizada, y ellos no querían tener nada que ver con ese inicuo rey. El caso es que se negocia que se fleten o se renten 20 trirremes, que eran barcos de gran calado, y las familias judías, junto con sus hijos, sus esposas, sus esclavos, sus oro, emprenden un largo derrotero o un largo periplo rumbo al oeste. ¿Qué es lo que le dicen a los capitanes fenicios? Por favor, llévanos lo más lejos que puedas de este miserable rey. El caso es que hay un largo derrotero hacia el oeste, y en ese entonces la parte occidental del Mare Nostrum o del mar Mediterráneo eran lo que se conoce actualmente como el estrecho de Gibraltar
o los famosos peñones de Calpe. Llegan después de un largo derrotero, de un largo viaje, y desembarcan. Gracias a Dios llegan sanos y salvos, y lo primero que hacen después de hacer preces al Señor es ver dónde están parados, y lo primero que ven son conejos, y a partir de entonces esa tierra de promisión que históricamente es la antigua Tartessos, después se le conoció como la Ibérica, y actualmente es Al-Andalus o Andalucía. Desde entonces esa tierra va a ser conocida como Sefarad. ¿Qué significa? Que Sefarad, todo en conejo en el antiguo idioma hebreo es Sefarad, y por extensión todos los habitantes de Sefarad van a ser los sefardís, los sefaradis, y estamos en el año 565 antes de Cristo, y así es como llega la primera camada o la primera generación de judíos, llegan a la península ibérica. En ese entonces lo que es la península estaba dominada por una hija de Fenicia, lo que era Cartago. Cartago, una gran potencia que llegó a superar a su madre patria. Desgraciadamente, hacia el este, en una hermosa península, estaban haciendo una potencia, que era la antigua Roma, los hijos de la loba. Entonces va a haber un choque titánico entre las grandes armadas por el dominio cultural, por el dominio económico, el dominio político del Mare Nostrum, una de las grandes guerras, las guerras púnicas, y como todo en el mundo gana el fuerte. Ganó la antigua Roma, Cartago es devorada, y de hecho ahí en el Senado romano hay una frase inaudita que es delenda es Cartago. Se derrota, se destruye Cartago, y así es como Roma va a ser la madre nutricia que va a llegar a la península ibérica. Los judíos, los sefardíes sobreviven, imperios iban, imperios venían, el imperio romano alcanza su apogeo, pero ya no puede sufrir más, o ya no puede expandirse. Llega el año 535 después de Cristo y empiezan las grandes invasiones bárbaras. Las grandes naciones migrantes del norte de Europa se empiezan a mover en un movimiento muy natural hacia el oeste, y eso es lo que va a hacer que caiga Roma. Los sefardíes impasibles siguieron su vida. Obviamente tenían que pagar algún tributo, llegan los vándalos, se van los vándalos, llegan los godos, se van los godos, y finalmente llegan los visígodos, que ellos son los que se convierten al cristianismo, y bajo su égida los judíos sefardíes, que ya tenían casi 1000 años, siguen prosperando, siguen medrando. Lo único que se les pedía era que pagaran impuestos, y ellos conservaron sus leyes, ellos conservaron el amor a su lejana patria, allá en la vieja Jerusalén. En el año 776 tiene lugar un curioso fenómeno o un curioso suceso. Los visígodos, muere el último rey visígodo, y el heredero, que es el primogénito, obviamente va a ceñirse la corona, pero su hermano menor también la quería, y hay por ahí un pleito dinástico. Desgraciadamente gana el heredero porque su ejército es más numeroso, y el hijo menor, no les voy a abrumar con tantos nombres, se cruza el estrecho de Gibraltar, llega al norte de África. Ya para entonces la oleada musulmana había llegado hasta el Atlántico, y ahí tiene lugar uno de los grandes tratados. El jefe o el caidi o el jefe musulmán, cuyo nombre es Jebel Tariq, hace un pequeño trato con el heredero visígodo. A cambio de la ayuda que le va a proporcionar para derrocar a su hermano, le va a pagar 1 tonelada de oro aproximadamente, números más, números menos. Se organiza la expedición, y lo primero que hace la armada, aquí hay que hablar de los sarracenos, no de los árabes. En todo caso, la religión de ellos es la fe musulmana. El caso es que los sarracenos atraviesan el estrecho de Gibraltar, el antiguo peñón de Calpe, y tropieza Tariq, y dicen las crónicas que desde entonces ese peñón, el antiguo peñón de Hércules o el peñón de Calpe, va a ser llamado Jebel al-Tariq, que significa la piedra donde tropezó el rey Tariq o Gibraltar. Hay una serie de batallas, se derroca al rey, y Tariq cumple su palabra, pero a pesar de que se le paga 1 millón o 1 tonelada de oro, él decide quedarse en esa hermosa tierra, que desde entonces va a ser conocida
conocida como Al-Andalus. Pasan los siglos y los sefardíes siguen medrando. Se fundan dos grandes ciudades, que es Toledo, una de ellas, y la otra ciudad es Sevilla. Entonces en Toledo es donde nace, hacia el año 1100, nace la antigua, mística y santa Cabalá. Pasan los siglos, los sarracenos no perseguían, no oprimían a los sefardíes o a los judíos occidentales, pero en el norte de la península ibérica, desde el año 820, había comenzado lo que se conoce como la Reconquista. El rey, aquel famoso rey cristiano, Godofredo, comienza la Reconquista, y hacia el año 1470 ya la Reconquista cristiana había llegado hasta las costas de Gibraltar. Hay por allí una serie de hechos históricos, una serie de hechos muy memorables, entre ellos el último rey árabe o musulmano sarraceno, Abderramán IV, después de una empecinada resistencia frente a los nuevos reyes cristianos, que no son otros más que Fernando e Isabel católicos. Él es derrotado después de una dura batalla, cruza el estrecho de Gibraltar en regreso hacia África y llora y le dice a su madre: no llores como mujer lo que no pudiste defender como hombres. Así llegamos al 30 de enero de 1492, fecha en que las grandes ciudades musulmanas, Toledo, Sevilla y Gibraltar, caen en manos de los cristianos. Se cierra ese capítulo, y a partir de entonces es cuando van a comenzar las verdaderas persecuciones o los pogromos contra todos los sefardíes. Aquí nada más quiero aclarar una cosa. Hay dos tipos de judíos en el mundo: los sefardíes o los judíos occidentales liberales, que llegan a Europa occidental entre el año 568 y el año primero de Cristo o antes de Cristo, y en el año 77 después de Cristo, en la segunda destrucción del templo de Jerusalén, sale otra corriente migratoria que se establece en el este de Europa, y ellos van a ser conocidos como los Askenazim. Se establecen a partir del año 40 después de Cristo en todo el este: Turquía, Bulgaria, Rumanía, Polonia, los países bálticos, y sobre todo en el este de Alemania y en Ucrania. Y la diferencia es que los sefardíes, ellos son más abiertos. Ellos obviamente siguen los 5 libros sagrados, el Pentateuco, Éxodo, Génesis y otros más, pero los occidentales o los orientales, ellos son más ortodoxos en cuanto a seguir la fe hebrea. Llegamos al 30 de enero de 1492, y ahí es cuando empieza la verdadera opresión contra los sefardíes. ¿De qué se les acusaba? De deicidio. Era de que habían dado muerte a nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos decían: un momento, nosotros ya estábamos en la península ibérica cuando ocurre la pasión de Cristo, no tuvimos nada que ver con ello. Pero a pesar de eso siguen las persecuciones, y en un momento dado ya no fue posible. A partir del 30 de mayo de 1492 hay un famoso decreto real donde se ordena que todos los judíos y todos los musulmanes presentes en los reinos de España, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Asturias, Cáceres y otras de las provincias que integran el reino de España, tienen un año calendario para abandonar sus tierras, sus posesiones, sus riquezas y exiliarse, o bien se quedaban en la península itálica, pero tenían que abjurar o tenían que renunciar a su vieja religión, la religión mosaica, y convertirse al cristianismo. So pena, si tú seguías empecinado en tu antigua religión, ibas a sufrir penas corporales, ibas a sufrir embargos de tus bienes, y inclusive si eras tu relapso o seguías con la antigua ley, ibas a terminar en la hoguera previa tortura. Y es ahí cuando entra un curioso fenómeno que todavía en nuestros días se da mucho, que se le va a llamar los criptojudíos. Son aquellos sefardíes o aquellos hebreos que, a pesar de que son obligados a convertirse al cristianismo porque no quisieron abandonar la tierra de sus mayores, en el seno de su hogar, en el seno de su corazón, siguen la ley mosaica, y por eso se les va a llamar criptojudíos, porque toda comunicación entre ellos va a ser de tradición oral en tradición oral. Así pasan los años y pasan los meses. Para fines de ese verano, 1492, hay rumores de que un navegante de origen genovés
llamado Cristóforo Colombo o Cristóbal Colón, está armando una expedición para ir a 2 lugares lejanos, 2 lugares llenos de magia, llenos de riquezas, que no son otros más que Zipango y Catay, actualmente China y Japón. Inmediatamente dicen las crónicas que el gran rabino de Toledo se pone en contacto con él, y ahí es cuando ya la leyenda se mezcla con la historia. La historia oficial nos habla de que la reina Isabel, ante la falta de fondos para poder fletar o poder armar una armada, las famosas 3 carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María, ella es la que ofrece sus joyas para que Colón pueda empeñarlas, de esa forma tener efectivo y poder fletar lo que se necesitaba. ¿Qué necesitabas? Marineros, hombres recios que se enfrentaran a los peligros del alta mar, pero también llevar desde semillas hasta ganado, desde armas hasta sillas de montar. Pero en realidad dicen las crónicas que el que fleta o el que fondea esa expedición es el oro judío. Recordemos que tanto en la religión en la religión musulmana como en la religión cristiana está prohibido el manejar dinero. Entonces alguien tenía que manejar el dinero. ¿Y quién la manejaba? Los judíos. Los judíos fueron ante muchas prohibiciones de ejercer tal o cual oficio, ellos se especializaron en manejar el dinero. ¿Y cómo lo manejaban? Lo manejaban hábilmente y obviamente tenían que cobrar algún interés, y eso les permitió amasar grandes fortunas, de tal forma que las joyas de la reina no eran de ella, o más bien el dinero con el que se compran las joyas era oro sefardí. Se fleta rápidamente, se arma la expedición y un inolvidable 14 de octubre de 1492, después de 4 semanas en alta mar, un tipo trepado allá en el palo mayor de la carabela La Pinta gritó aquellas enormes palabras: tierra a la vista. Y es así como ya los judíos o los sefardíes entran en la historia de América. Es una historia larga, es una historia fascinante. El primer lugar donde se establecen es la isla de La Española, es la isla de Dominicana, después llegan a Veracruz, llegan a Cuba, llegan a Veracruz, y así empieza la gran epopeya en 1517 con la llegada de los europeos a lo que actualmente es la República Mexicana. No voy a entrar en detalles, por ahí hay unos hechos de armas, el sitio de Tenochtitlan, la heroica defensa de la nación mexica, el apoyo de la República Tlaxcalteca, y aquel 30 de agosto de 1521 cae el Imperio Mexica después de 200 años de existencia, y empieza un nuevo orden. Empieza un lugar de promisión, empieza lo que va a ser conocida como la joya de la corona española, y que no es otra más que la Nueva España. Cae el Imperio Español, y a partir de 1519 empieza la expansión europea hacia el norte. Pero ¿qué pasaba en esos momentos en los reinos de España? Se había recrudecido la persecución contra los sefardíes. Todavía hay versiones contrarias. ¿Por qué los perseguían si ya se habían convertido al cristianismo? Hay por ahí unos rumores de que la alta nobleza de Castilla estaba persiguiendo a los judíos por sus riquezas. Sus riquezas no nada más en oro, sino también en conocimiento y sobre todo en tierras. Se recrudecen y ellos se ven en la disyuntiva de abandonar la tierra de sus mayores. Y es en ese momento cuando, estamos hablando de 1522, cuando los sefardíes deciden cruzar el Atlántico ya como hombres y mujeres libres. Entran en las expediciones de Cortés, de Pánfilo de Narváez, de Balboa, de Núñez Cabeza de Vaca, y a partir de 1530 los sefardíes ya están con un pie en la Nueva España. Así llegamos a 1560. En ese año nace un caballero que va a ser determinante en el futuro de la metropolitana Monterrey y del nuevo Reino de León. Y no es otro más que don Luis Carvajal y de la Cueva, que aunque él nace en el Reino de Portugal, en ese entonces Portugal era parte del Imperio Español por un matrimonio dinástico entre la princesa heredera de la Casa de Braganza, los titulares de la corona portuguesa, y el hijo de Carlos V, también conocido como don Felipe II, aquel cuyo padre reinó sobre todo el globo, y él llegó a decir en un momento dado: en mis reinos jamás se pone el sol. Carlos V, muchos lo recuerdan por un alimento muy rico, el chocolate, pero Carlos V es el que permite que empiecen a fluir hacia la América los judíos sefardíes.
Obviamente todavía hay persecuciones. En 1533 arriba la Nueva España un tribunal eclesiástico que es conocido como el Tribunal del Santo Oficio o la Inquisición. Él tenía 4 encomiendas, la Inquisición, entre ellos perseguir a los herejes, y los herejes eran los sefardíes y eran los musulmanes, y también entre ellos estaban los primeros cristianos o los primeros protestantes. Pero bueno, a partir de 1560 nace don Luis Carvajal y de la Cueva. A los 14 años, 1574, él se hace la mar, se va a las provincias portuguesas que eran españolas, las provincias de Angola y Mozambique en el sur de África, y ahí aprende el negocio de comerciar con sangre o con carne humana, y él va a ser el primer negrero. Este caballero, para 1580, ya con 22 años de edad, no sabemos la fecha, algunos dicen 1560, pero los 22 años arriba a las costas de la Nueva España, y él se va a donde hay una fiebre de plata, y esa fiebre de plata está ocurriendo en el centro norte de la República o de la Nueva España, y no es otra más que la ciudad de Zacatecas. Ahí amasa una gran fortuna esclavizando a las tribus que poblaban esos hermosos valles, que no eran otros más que los cascanes, parte de los chichimecas. Don Luis Carvajal y de la Cueva, él era por parte de madre, él era descendiente de judíos, de sefardíes. Doña Guiomar, su madre, era una hermosa griega que había nacido en Salónica, pero ella era una practicante sefardí. Por parte de padre era cristiano, pero la madre logró inculcarle a don Luis Carvajal, la fe sefardí. Obviamente él hábilmente guardó para sí esa religión, y para los ojos de todos él era cristiano. Pasan los años, en 1578 él escucha hablar hacia el norte de la Nueva España, escucha hablar de unos hermosos valles como los que estoy ahorita sentado en medio de estas montañas, hermosos valles hacia el noreste donde estaban, se decía que había 2 tipos de ciudades, Cíbila y Quíbola, donde las calles estaban pavimentadas de oro y plata. Él viaja a la madre España. ¿Para qué? Viaja para recaudar fondos entre sus hermanos judíos que todavía estaban en Toledo, en Sevilla y en Madrid, pero también viajó expresamente, ¿para qué? Para pedir una audiencia con el rey Felipe II, y la idea era comprar, si era necesario, comprar a perpetuidad todo un territorio que va a ser el futuro nuevo Reino de León. Él pide una audiencia, y dicen las crónicas que esa audiencia tiene lugar en el hermoso Palacio del Escorial, en la ciudad real de Madrid. Y los ministros, al enterarse de que este caballero está pidiendo una audiencia con el rey, le dicen: mi señor, ese tipo es un relapso, ese tipo es un hereje, ese merece estar en la hoguera. Y le dice: no sé lo que quiera, pero la necesidad no conoce reparos. Él había escuchado que don Luis Carvajal y de la Cueva venía cargado de muchos lingotes de oro y de plata de la América, y le da audiencia. Ya lo escucha. ¿Qué es lo que quiere?, le dice el rey. Le dice: mi señor, quiero un lugar donde mi pueblo pueda ejercer libremente su fe. Quiero un lugar donde nadie nos moleste. Perfecto. Voltea y le dice al ministro: ¿qué tenemos? Al norte de la Nueva España, al norte del Trópico de Cáncer, hay unas tierras infinitas hasta el polo. Y gracias a ese encuentro que tiene lugar el 30 de mayo de 1579, se firman las famosas capitulaciones, donde el rey, don Felipe II, a nombre de todos los reinos y al nombre de la corona, tiene a bien otorgarle a perpetuidad a don Luis Carvajal, a sus hijos y a todos sus descendientes un enorme cuadrado que va a ser llamado el Nuevo Reino de León. ¿Por qué el Nuevo Reino de León? Porque había las leyes de Indias que gobernaban jurídicamente las Américas, le asignaban a las nuevas provincias los nombres de las viejas regiones de España. Entonces, en ese momento los mapas eran muy imprecisos, más sin embargo podemos ya con la nueva cartografía vamos a trazar mentalmente lo que los historiadores de la época le llamaron el cuadrado trágico. Vamos a tirar una línea hacia el oeste a partir de la desembocadura del río Támesis, ahí en el puerto de Tampico, y ahí vamos a trazar una línea hacia el oeste. Esa línea va a ser el lado sur del cuadrado,
y esa línea caería en un lugar que actualmente es el puerto de Mazatlán. Ese sería el lado sur, de Tampico a Mazatlán, del Atlántico al Pacífico. De ahí vamos a tirar una línea hacia el norte y esa línea va a caer en un lugar que se llama Tucson, en Arizona, y va a ser el lado oeste. De ahí vamos a tirar una línea hacia el este y la vamos a cerrar en un lugar que es muy querido para nosotros, que es San Antonio de los Bejares o San Antonio, Texas. A partir de ahí tiramos una línea hacia el sur y la vamos a cerrar en Tampico. Bueno, todo ese enorme cuadrado, 700,000 kilómetros cuadrados, va a ser conocido como el Nuevo Reino de León o el Cuadrado Trágico. ¿Por qué? Porque ahorita lo vamos a abordar. Inmediatamente se corre la voz de que se requieren 200 voluntarios, hombres y mujeres, para ir a poblar, para ir a colonizar ese vasto territorio que se suponía estaba lleno de riquezas. Se hace un riguroso selección y 200 hombres y mujeres son reclutados ahí en el puerto de Palos de Moguer. Por cierto, de ahí salieron las carabelas de Colón. Aparte también aperos de labranza, ganado, vacas lecheras, bueyes, caballos, mulas, etcétera. Se hace un largo viaje, se hace un largo periplo, y a lo largo de ese viaje, aproximadamente 3 meses, porque no olvidemos que las carabelas eran barcos de vela y estaban sujetos a las corrientes marinas y a los vientos dominantes de este a oeste o de norte a sur, según la temporada del año. El caso es que después de un largo viaje, en lugar de dirigirse a Veracruz, que era el único puerto habilitado para recibir a migrantes, ellos hacen un giro. Desde ese momento van a entrar a la ilegalidad, porque el giro que hacen hacia el norte, desembarcan en la rada o en la desembocadura del río Támesis, ahí en Tampico, y de ahí empiezan un movimiento. Ese movimiento migratorio va a ser decisivo para la futura historia del noreste y por ende de nuestro estado y de la metropolitana Monterrey. El primer lugar a donde llegan, 22 de marzo de 1582, es un hermoso lugar que actualmente es la ciudad más antigua del noreste y es conocida como San Gregorio de San Gregorio de Cerralbo, en el este del Nuevo Reino de León. Ahí que encontraron muchos filones de plata, encontraron filones de oro, pero sobre todo encontraron la verdadera riqueza de este territorio que es muy indómito, y es el agua. El agua, a partir de entonces, marzo de 1582, el agua va a ser la verdadera riqueza de lo que va a ser conocido como el Nuevo Reino de León. Ahí se quedan un año aproximadamente. Había que organizarse, había que hacer un acta protocolaria, porque las leyes de las Indias eran muy rigurosas. Había que hacer un acta de fundación, había que designar autoridades bajas, había que designar también un templo, una plaza de armas y unas casas reales o el asiento de la administración. En todo ese ínterin se tardan aproximadamente un año. Y a lo largo de ese año se organiza el primer ayuntamiento en esta parte, que es el ayuntamiento de San Gregorio de Cerralbo. A partir de la primavera de 1583, y escuchado don Luis Carvajal de que al oeste había un valle de promisión, había un valle verde, había un valle como el donde ahorita estamos aquí sentados, se mueve al oeste hacia donde se oculta el sol, y durante 2 meses, con muchas vicisitudes, con muchas aventuras, entre ellos sufriendo el ataque de las naciones habitantes originales de estas hermosas tierras, llega arriba un 11 de marzo de 1583, y en el Ojo de Agua Grande, actualmente situado en la confluencia de las calles de Matamoros y Zaragoza, se hace la segunda fundación, y se intitula la Fundación de Monterrey, pero se intitula la Villa de San Luis Rey. Monterrey todavía no era fundada. Más adelante abordaremos. Estamos en la primavera 1583, y la Villa de San Luis Rey, a partir de ese momento, se va a convertir en lo que va a ser conocida como la Jerusalén milenaria, y el Nuevo Reino de León va a ser la Jerusalén profetizada. Hay muchas, no tenemos nada escrito, no hay actas, no hay expedientes. Todo lo que tenemos son narraciones o son tradiciones orales. Y aquí lo que es donde no debemos de perdernos, porque en ese momento, estamos hablando la primavera, el verano de 1583, una pequeña aldea de chozas de barro, calles empedradas,
y en medio de dos ríos, al norte el río Santa Lucía, al sur el río Santa Catarina. A partir de ese momento, 1583 y hasta el otoño de 1590 se va a convertir en la verdadera Jerusalén milenaria. Obviamente esto no lo vamos a leer en los libros de historia oficial, todo esto pertenece a las tradiciones orales. En ese lugar donde había armonía, donde había trabajo, donde la propiedad era casi comunal, hay varios rasgos que todavía en esta época siguen vigentes, sobre todo el noreste, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el sur de Texas. ¿Y cuáles son esas tradiciones? Esas tradiciones están vivas porque todas las casas en Monterrey, en el noreste, sean ricas, sean pobres, clase media, tienen al frente dos tipos de plantas. Tienen el romero, pero también tienen la sábila. Y hay una tercera plantita que se ha perdido, que se le llama el huele de noche. Esa plantita, dicen las tradiciones que cuando cae el sol y con el primer fresco o con el primer rocío de la tarde sueltan un aroma y de esa forma permiten que no entren los jinis a tu casa. En la parte de atrás tenemos tres plantas, tenemos los cítricos, tenemos la higuera negra y tenemos el granado. En el verano de 1590, don Luis Carvajal, ya como gobernador del nuevo Reino de León, decide moverse hacia el oeste. ¿Qué quería hacer? Quería ver sus tierras, quería ver toda esa parte de su nuevo reino que él adquirió. Por cierto, no les mencioné que el costo total del nuevo Reino de León fue el equivalente a 2 millones de maravedíes, que si actualmente lo hacemos serían aproximadamente 2,000 millones de euros a valor actual. El caso es que en el otoño de 1590, don Luis Carvajal toma sus tropas, toma a sus guías y hace un movimiento hacia el oeste. Llega a una hermosa villa que actualmente es la ciudad de Santiago del Saltillo, y ahí confirma a las autoridades, hace exploraciones y él se entera de que en el norte de la provincia de Coahuila, parte de su reino, se habían encontrado algunos grandes filones de plata. Hace un movimiento, se mueve, pero en ese lugar le llegan noticias al virrey de que en el norte de la Nueva España hay un tipo que se dice que es el verdadero jefe, un tipo que dicen que él es el rey. El virrey, intrigado, manda a una patrulla de la Inquisición. ¿Y con quién se encuentra? Se encuentra que con este caballero, don Luis Carvajal y de la Cueva, le rastrea sus orígenes y encuentra que tiene un antepasado sefardí o judío. Empieza a investigar y encuentra que las 200 familias que lo habían acompañado también eran de origen judío. Hay una denuncia que el tribunal de la Santa Inquisición de Guadalajara toma nota, y a partir de ese momento va a empezar la caída. Porque llega una patrulla de la Inquisición a lo que actualmente es la Sierra de Monclova, y al verla dice don Luis: ¿quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? Mi señor, le dicen los alguaciles, tenemos órdenes de prenderlo y de llevarlo aherrojado, a llevarlo encadenado a la Ciudad de México. Dicen que voltea y ahí al lado izquierdo había un caballero, era su tesorero y que no era otro más que don Diego de Montemayor. Voltea y le dice: Diego, ahí te encargo el reino. Y es así como en este momento se cierra un capítulo, porque a partir de entonces se va a perder el origen de sefardí del nuevo Reino de León. Pero ese será motivo para que en otro momento les hable de las tribulaciones, las vicisitudes y todo el cruel tormento que sufrió don Luis Carvajal y de la Cueva y 200 de sus acompañantes. Me dio gusto estar con ustedes, pero en la próxima emisión vamos a continuar con nuestra fascinante charla. Muchas gracias al generoso patrocinio de Desarrolladora Carsa. Hasta luego.